Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto muy agradable estar nuevamente con ustedes y disfrutar de esta experiencia de congregación que día a día el Señor nos regala para edificarnos mutuamente a través de su maravillosa palabra y todo lo que tiene que ver con nuestro culto. Bienvenidos pues a nuestro culto de esta noche. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de volvernos a encontrar. Vamos a colocarnos en pies, vamos a orar y vamos a expresarle pues nuestro agradecimiento a Dios por su maravillosa obra. Y vamos también a pedirle que nos dé su dirección en todas las actividades de nuestro culto de esta noche. Oremos. Dios de los cielos, te damos gracias por la maravillosa bendición que nos das de podernos encontrar nuevamente aquí reunidos para disfrutar de esta maravillosa experiencia de congregación. Gracias por la iglesia, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu que nos transmites a través de la iglesia, a través de tu palabra, a través de todos los recursos que la iglesia tiene para presentarnos. Gracias por la vida, gracias por la conciencia que vienes generando y por la oportunidad que tenemos esta noche de seguir creciendo en la revelación. Gracias por cada persona que está con nosotros en este momento, por las que estarán llegando y por todas aquellas que verán esta transmisión posteriormente. También pedimos tu dirección, la necesitamos, es tu presencia la que nos da garantía de que este programa resulte altamente edificante para todos. Dios de los cielos, estamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a leer la Biblia y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos, capítulo 51. Libro de los Salmos, capítulo 51, un extraordinario salmo compuesto por una persona con una actitud de arrepentimiento, buscando el perdón de Dios y expresándolo de una manera muy significativa y muy reveladora y edificante para nosotros. Dice así la palabra de Dios. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria a Dios. Qué extraordinaria palabra que nos va preparando mentalmente para lo que estaremos escuchando después de nuestras alabanzas en el desarrollo de la predicación de esta noche, que, como titula nuestro programa de salud mental, ha venido convirtiéndose en una experiencia muy liberadora para todos. Vamos ahora a disponernos a alabar a Dios. Vamos a cantar con gozo, con alegría, con júbilo, como lo expresaba el salmista después de entender que Dios siempre perdona. Gracias a Dios por esta oportunidad. Dios les bendiga, mis hermanos. Palabra me has tocado, oh Señor Jesucristo, hoy me has confrontado. Ella me exhorta, me amonesta, también me conforta su salvación, aunque en secreto todo me has dicho. Volvió jirones la apariencia en mi vivir. Ahora renueva toda mi vida, y que tu espíritu por siempre siga en mí. Palabra me has tocado, oh Señor Jesucristo, hoy me has confrontado. Ella me exhorta, me amonesta, también me conforta su salvación. Jirones la apariencia en mi vivir. Ahora renueva toda mi vida, y que tu espíritu por siempre siga en mí. Con tu palabra me has tocado, oh Señor Jesucristo, hoy me has confrontado. Ella me exhorta, me amonesta, también me conforta su salvación, aunque en secreto todo me has dicho. Volvió jirones la apariencia en mi vivir. Ahora renueva toda mi vida, y que tu espíritu
siempre siga en mí, aunque en secreto todo me has dicho. Volvió jirones la apariencia en mi vivir, ahora renueva toda mi vida, y que tu espíritu por siempre siga en mí. A Jesús en mi angustia le clamé, mis temores declaré, frente al mundo tan violento y cruel, y en su amor me dio gran consolación, y su paz en la quietud de la noche el Señor mostró cuánto era preciso vivir y servir en el medio en que me encuentro aquí, y enseñar todo aquello que me dio en su amor en la quietud de la noche el Señor. Estás hoy cargado de pesar por el multiforme afán que la vida te comprometió. A Jesús pedirás en oración libertad en la quietud de la noche, Señor. Tus cadenas y grillos tendrán que caer, volarás con las nuevas alas que Él te da, y dirás en tu canto gratitud, yo te doy en la quietud de la noche, Señor. A Jesús en mi angustia le clamé, mis temores declaré, frente al mundo tan violento y cruel, y en su amor me dio gran consolación, y su paz en la quietud de la noche el Señor me mostró cuánto era preciso vivir y servir en el medio en que me encuentro aquí, y enseñar todo aquello que me dio en su amor
estás hoy cargado de pesar, con el multiforme afán que la vida te comprometió, a Jesús pedirás en oración libertad en la quietud de la noche, el Señor. Tus cadenas y grillos tendrán que caer, volarás con las nuevas alas que Él te da, y dirás en tu canto gratitud: yo te doy en la quietud de la noche, Señor. Tus cadenas y grillos tendrán que caer, volarás con las nuevas alas que Él te da, y dirás en tu canto gratitud: yo te doy en la quietud de la noche, Señor. Sé muy bien que al ver tu vida en mil penas y ansiedad, la victoria sea una meta, algo imposible de alcanzar. Y comprendo que te abrume tantos retos enfrentar, y un futuro gris se cierna al punto de desesperar. Sin embargo, te recuerdo que en el cielo un hombre está, que a la vida y sus dilemas supo airoso confrontar, pues al Padre eterno quiso confiar su seguridad, y a su gran sabiduría someter su voluntad. En mi abrazo, hermano mío, hay amor y exhortación, y te animo a que confiemos 100% en nuestro Dios. Solo en Él hay vida y fuerza y esperanza al porvenir. Toma fuerzas y permite que en sus planes halle paz tu corazón. No hay victoria si detrás no está el Señor. Sé muy bien que al ver tu vida en mil penas y ansiedad, la victoria sea una meta, algo imposible de alcanzar. Y comprendo que te abrume tantos retos enfrentar, y un futuro gris se cierna al punto de desesperar. Sin embargo, te recuerdo que en el cielo un hombre está, que a la vida y sus dilemas supo
tiempo airoso confrontar, pues al Padre eterno quiso confiar su seguridad y a su gran sabiduría someter su voluntad. En mi abrazo, hermano mío, hay amor y exhortación, y te animo a que confiemos 100% en nuestro Dios. Solo en Él hay vida y fuerzas y esperanza al porvenir. Toma fuerzas y permite que en sus planes halle paz tu corazón. No hay victoria si detrás no está el Señor. Hermano mío, hay amor y exhortación, y te animo a que confiemos 100% en nuestro Dios. Solo en Él hay vida y fuerzas y esperanza al porvenir. Toma fuerzas y permite que en sus planes halle paz tu corazón. No hay victoria si detrás no está el Señor. No hay victoria si detrás no está el Señor. Mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, felicidad a tu diestra para siempre, y maravillas levantamos las manos a ti. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, felicidad a tu diestra para siempre, y maravillas levantamos las manos a ti. Gloria a Dios, gloria a Dios.
presencia hay plenitud de gozo y maravillas. Levantamos las manos a ti. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, felicidad a tu diestra para siempre, y maravillas. Levantamos las manos a ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo y maravillas. Levantamos las manos a ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo y maravillas. Levantamos las manos a ti. Hermanos míos, damos gracias a Dios por lo que en esta noche nos está permitiendo, un acercamiento a sus razones, un mejor entendimiento de los criterios de su palabra, sobre los cuales se sustenta nuestra manera de vivir. Y eso está trayendo como consecuencia una restauración de nuestra forma de pensar. Nos está dando Dios salud mental. Y el ambiente del culto es ambiente de liberación, ambiente de victoria, ambiente de restauración, de salud, de vida. En estas canciones se nos muestra el efecto positivo de la provisión de Dios
para nosotros. Lo que hemos cantado es hermoso porque nos pone de frente a los hechos grandiosos de nuestra experiencia espiritual, experiencia por la cual hemos venido superando afectaciones terribles de la vida nuestra y hemos venido recuperando el espacio de la solvencia anímica, emocional, mental, la solvencia en todos los campos para poder decir que Dios en Cristo nos ha dado vida y mucha vida, vida abundante. Decimos que nosotros tenemos en Jesús alguien a quien ir y clamarle, como dice el himno en la quietud de la noche. Dice, a Jesús en mi angustia le clamé, mis temores declaré, frente al mundo tan violento y cruel, y en su amor me dio gran consolación y su paz en la quietud de la noche. El Señor, Él es esa prenda de garantía para que cuando en esos momentos de oscuridad frente a las situaciones de la vida, podamos mirarlo a Él, podamos ir a Él, podamos clamar a Él. Y este hombre maravilloso que desarrolló una vida eficaz para que nada del mundo lo redujera a la locura y lo convirtiera en una persona afectada, él tiene recursos solventes en su victoria, en su lugar celestial, para darnos a nosotros una mejor perspectiva de las condiciones nuestras y proveernos todo lo que de Dios podemos alcanzar para superar nuestros estados, nuestras vivencias, nuestras condiciones afectadas. Así que, en el nombre del Señor, les voy a pedir que se dispongan a hacer una oración para introducir esta reflexión en la palabra de Dios, en la forma de expresarle a Dios el clamor como la petición, en la que le digamos al Señor, Señor, yo necesito que tú te manifiestes, que la obra de Cristo se perfeccione en mí para ir superando estas condiciones en las que precisamente en el tema de ahora estamos urgidos de la manifestación poderosa de Él, sanándonos para llevarnos a una auténtica experiencia del perdón. Esa obra de Cristo es el recurso suficiente para que nosotros tengamos provisión de Dios para eso. Padre eterno, gracias te damos por lo que en esta noche nos has concedido hasta aquí y por lo que tienes dispuesto para nosotros de aquí en adelante alrededor de esta experiencia con tu palabra, en la enseñanza, en la predicación de tu palabra, porque sé que hay argumentos dispuestos por ti para la vida de cada uno de nosotros. Así que estamos abiertos, Señor, a recibir lo que tú nos digas, pero necesitamos que tú proveas las habilidades en nosotros para poder entender lo que nos corresponde y poder no solo asimilarlo, sino desarrollar con eso aptitudes nuevas en la vida nuestra que nos ponga de frente a una práctica superior a lo que hasta ahora hemos logrado. Sálvanos, Señor, sanándonos, librándonos de tantas cosas en las que necesitamos tu intervención y tu manifestación especial para la vida nuestra. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Damos gracias a Dios porque podemos exponernos a un argumento nuevo de la palabra de Dios. Siéntense, hermanos, por favor.
Estamos hablando del poder saludable del perdón. Y hoy quiero hacer énfasis en una idea importantísima acerca del perdón. Hermanos míos, el perdón es un mandamiento y como tal, el perdón está apelando a la voluntad de la persona. Dios nos ordena el perdón. Nos dice que debemos perdonar. La palabra, la escritura nos hace énfasis en la necesidad que tenemos nosotros de perdonar. Cuando algo se vuelve mandamiento, el mandamiento está esperando que nosotros correspondamos a través de nuestra voluntad. Un mandamiento exige que nuestra voluntad funcione, ¿ya? Y cuando existe un mandamiento, el mandamiento no está apelando o no está reclamando la intervención de condiciones nuestras, de las que a veces nos valemos para decidir hacer cosas, sino que nos está dando algo que está por encima de nosotros, que es el mandamiento, y entonces nosotros tenemos que responder a ese mandamiento con la herramienta más poderosa que tenemos de las decisiones nuestras, del territorio nuestro, el territorio de una persona que vive en el libre albedrío o disfruta del libre albedrío. El territorio más definitivo es el territorio de su voluntad, ¿no? Que cuando una persona hace uso de su voluntad, entonces está respondiendo adecuadamente a algo que viene por encima de la persona. Otra cosa es lo que viene por debajo. Entonces es bueno que se aclare esa condición de las posibilidades de la vida nuestra frente a lo que nos es posible hacer en la vida. Nosotros entendemos, decimos que Dios, de parte de Dios viene un mandamiento. Dios nos da un mandamiento. ¿Ve? Y aquí estamos nosotros. Esta es la condición humana, la condición de la persona humana. Ese ser humano tiene posibilidades de responder a algo que se le propone, tiene posibilidades de responder desde varios territorios. Y ya ustedes conocen el orden de la esfera, de las dimensiones jerárquicas, de las posibilidades de respuesta nuestra a algo que se nos propone o a algo que vamos a decidir hacer. En el punto alto de todo el territorio nuestro está la voluntad. Y la voluntad es el elemento más importante de alguien que ha sido creado con libre albedrío, con el derecho de decidir él, ¿ya? Con el derecho de decidir ella. Entonces, cuando alguien está así en esas condiciones, el punto más alto es su voluntad, ¿ya? Pero fíjese que existen niveles por debajo de esto y aquí nos encontramos
con el nivel racional, ¿ya? Las condiciones de la razón de la persona. Y esto es un punto representativo, porque la persona dice es que yo pienso, ¿ya? Yo pienso, yo tengo capacidad de analizar, yo tengo capacidad de razonar. Y entonces alguien dice, si algo me mandan, yo tengo que razonarlo primero para ver si lo obedezco o no lo obedezco, si lo acepto o no lo acepto. Pero hay otro nivel por debajo de este, que es el nivel afectivo. Y entonces, en el nivel afectivo, la persona dice, bueno, yo puedo decidir según me guste o no me guste. Si me gusta, pues lo cumplo. Si no me gusta, yo no lo cumplo, ¿ya? Si las cosas que me dicen que debo hacer a mí no me gustan, pues yo no tengo por qué hacer lo que a mí no me gusta. Fíjense que son niveles desde donde nosotros tomamos decisiones, ¿ya? Por debajo de eso se encuentra algo que hemos venido trabajando en este tiempo, y es el territorio emocional. Son las emociones, ¿ya? Las emociones. Aquí es el afecto, ¿no? Digámoslo así, el afecto para corresponder a la forma que estamos escribiendo. El afecto, y aquí están las emociones. Y entonces digo, yo puedo decir, es que estoy triste y no me encuentro interesado, no me gusta esas cosas que me mandan mientras estoy triste, o eso me pone triste, eso me pone alegre, y yo le correspondo muy bien a las cosas que me despiertan alegría, a las cosas que, o en los momentos en que estoy alegre, en que estoy entusiasmado. Pero es que tengo mucha rabia, estoy muy indispuesto, a mí me mandan a hacer algo, pero eso que me mandan, además de que no me gusta, yo tengo un profundo resentimiento y una enorme amargura. De modo que yo no voy a obedecer a eso desde acá. Fíjense que son decisiones que estamos tomando desde acá. Pero espero que ustedes me estén entendiendo la idea. Y entonces, eso es todo lo que vamos encontrando dentro de nosotros. Voluntad, razón, a emociones. Y lo último por acá, que son nuestras sensaciones. Uy, es que ese mandamiento, en función de lo que me dicen que debo hacer, eso, cuando yo me acerco a una cosa de eso me pasa un corrientazo por todo el cuerpo, y yo, claro, con una cosa así, todo lo que me manden a hacer así lo hago, porque yo quiero tener esas sensaciones extraordinarias, eso que yo siento que un calor enorme me corre por el cuerpo, como un baño de agua fresca que me corre por el cuerpo. Nosotros hablamos de muchas experiencias sensitivas. Hay cosas que nos resultan atractivas, hay cosas que no. Y entonces, fíjense que uno puede decidir la obediencia al mandamiento o desobediencia desde territorios más elementales. Esto es lo más animal que hay. Es decir, la respuesta en este orden, cuando la respuesta la damos nosotros a este nivel, esto no sirve. Cuando nosotros damos la respuesta
a este nivel, piensen ustedes, este nivel es casi elemental, cada vez más elemental, más animal. Y decimos que cuando la respuesta la damos a partir de esto, es más humano. Por tanto, es más inteligente. Es desde el territorio de la conciencia, y eso sería el ideal. Lo que quiero hacerles ver es que cuando los estímulos vienen de acá abajo, los estímulos para hacer nosotros las cosas que hacemos, cuando los estímulos vienen desde fuera de nosotros, pero del mundo físico en el que nos movemos, de los espacios de cercanía en lo físico, nosotros tenemos la tendencia a lo animal de responder desde acá. Y entonces desde acá pretendemos mover toda esta maquinaria hasta llegar por estímulo creciente, desde acá hasta acá, llegar a impulsar la voluntad. Y eso es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque es una forma de desgaste que no tiene sentido, ¿ya? Es algo que por otro lado es muy lamentable que yo descubra que por las sensaciones que algo me produce o por las emociones que algo despierta en mí, yo le digo a la voluntad o presiono desde acá a la voluntad, someto a la voluntad a hacer cosas porque las cosas me hacen sentir bien, me despiertan emociones agradables, o por las emociones desagradables que me despierta, entonces freno a la voluntad para que no funcione en razón a cosas que tienen que ver con eso. Me muevo entonces esta máquina en el sentido inverso del funcionamiento adecuado, y entonces la voluntad se ve como una voluntad cautiva por criterios que son los que yo produzco por la forma como interpreto en el orden equivocado mi propia vida. Cuando Dios nos da un mandamiento, esa es la virtud del mandamiento, pongan atención a esto. Cuando Dios nos da un mandamiento, el mandamiento no viene de acá abajo. El mandamiento no viene de cosas circunstanciales. Ya, las circunstancias se encuentran acá abajo. Las circunstancias son agradables, desagradables, circunstancias bonitas, circunstancias feas, circunstancias de diferentes tipos. El mandamiento no viene de acá. Cuando Dios nos da un mandamiento, el mandamiento viene de arriba de nosotros. Es decir, de un territorio que está por encima de nosotros. Cuando se nos da ese mandamiento que viene de un territorio superior, lo grave es que nosotros, en cambio de enfrentar a los elementos superiores de nuestra condición humana al requerimiento de Dios, por costumbre cultural, por manejos sociales, nosotros apelamos a estas condiciones básicas para responder al mandamiento.
Y entonces esa es la crianza equivocada. Un niño, ¿qué es lo que obedece? Obedece las cosas que lo hacen sentir bien. Obedece las cosas que le despiertan emociones agradables. Un niño obedece lo que le gusta. Lo que no le gusta no lo obedece. Y el niño cree que así está haciendo bien. Y nosotros le jugamos a eso porque a veces queremos despertarle estas cosas para que el niño obedezca. Lo estamos criando a lo animal. Es decir, le buscamos que las cosas lo hagan sentir bien, y si se siente bien, entonces el niño obedece. Y buscamos que en la experiencia se despierten emociones, que el niño las perciba como emociones agradables, y si eso sucede, entonces él va a estar dispuesto a hacer lo que le decimos que haga. Buscamos que las cosas le gusten. Nosotros damos con el chiste, con el gusto de ellos, y ellos entonces hacen las cosas que les gustan. ¿Ya? Entonces, el estímulo para hacer el mandamiento que le damos nosotros, que somos su autoridad, el estímulo viene desde acá abajo. ¿Ya? El orden correcto es el orden que nos propone Dios. El orden que nos propone Dios dice que nosotros, entonces, debemos obedecer en función de las condiciones superiores, porque Dios nos hizo para que funcionáramos en este orden. Estoy dando lo más elemental que puedo dar esta idea, pero quiero que me la entiendan bien. La crianza que le damos al niño, la crianza que le damos al joven, a veces la educación que le damos es estimularle esto todo el tiempo. Y esto de acá es lo que se llega como consecuencia de haber estimulado desde acá. Y eso, hermanos, es terrible, porque al final nosotros nos movemos en terrenos de indisciplina. ¿Por qué? Porque es que nadie que vive en función de sus emociones tiene un control disciplinado de su vida. Nadie que depende solo de sus sensaciones, eso lo hacen los animales y para ellos es extraordinario, pero nosotros que tenemos un nivel de conciencia, nosotros debiéramos movernos por criterios superiores. Entonces, si nosotros le dijéramos a nuestro hijo, cuando le damos un mandamiento, le decimos, es que usted debe hacerlo. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque es lo correcto. Porque nosotros que sabemos lo válido de eso, sabemos que eso es lo correcto para usted. Pero es que a mí no me gusta, es que yo no le estoy consultando su gusto. Es que eso a mí me pone muy mal. Bueno, va a tener que aprender a hacerlo y va a descubrir que con el tiempo usted va a manejar esa situación que lo pone mal. ¿Ya? Es que yo no alcanzo a entender, hablando de la razón, yo no alcanzo a entender por qué tengo que hacerlo. Y es que usted no tiene por qué entenderlo. ¿Por qué? Porque su estructura no da para entenderlo. Yo sé que mañana lo va a entender y nos va a dar la razón. Pero por ahora, usted va a tener confianza en sus padres y usted va a hacer lo que sus padres le dicen. Fíjese que en la posmodernidad y en ese argumento que están manejando aún los legisladores del tiempo actual, los legisladores nuestros en Colombia, es el concepto de que nosotros no podemos hacer eso, educar la voluntad de la persona a la obediencia, porque es atropellar el libre desarrollo de su personalidad, cuando es precisamente formarle una personalidad para que actúe consecuente con las razones superiores,
por las cuales él tiene que aprender a obedecer dentro de un territorio de confianza, dentro del territorio de la ascendencia de las personas que lo están criando, que lo están educando, para que mañana esa persona vaya descubriendo la validez de todo eso que tiene que ver con el mandamiento que se le propone. Espero que hasta allí esa idea esté clara. Cuando Dios nos da un mandamiento, no nos está diciendo, siéntase bien. No nos está diciendo, espero que le guste. Porque si no le gusta, dígame, a ver, yo se lo arreglo y se lo cambio, se lo coloco de tal manera que a usted le pueda gustar. Usted nunca va a ver a Dios decir eso. ¿Ya? Cuando Dios nos da un mandamiento, Él está esperando que nosotros nos enfrentemos al mandamiento con el elemento más poderoso y mejor ubicado de nuestra estructura de funcionamiento, que es nuestra voluntad. Yo creo que eso nos va poniendo en perspectiva. No hay ningún mandamiento que esté consultando el gusto. ¿Ya? Vamos a mirar algunos mandamientos respecto del perdón. Y el perdón es un mandamiento. Dice en Mateo 6, en el versículo 12, en la oración enseñada por Jesús, dice la propuesta que nosotros le hacemos a Dios según Jesús es: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjese que nosotros le estamos diciendo a Dios que nos perdone, y condicionamos ese perdón de Dios a nuestra decisión. La decisión que usted y yo tomamos para perdonar a nuestro prójimo, para perdonar al otro. Así como nosotros perdonamos. Es decir, esa es la propuesta nuestra. Dice que no le estamos diciendo a Dios, perdónanos para nosotros perdonar, sino que le estamos diciendo a Dios, Señor, perdónanos porque nosotros estamos en el plan del perdón. Es una decisión que tomamos, y entonces fíjese que ya Jesús en el versículo 14 y el versículo 15 lo traslada al mandamiento. Se unen las dos cosas, el mandamiento y la propuesta nuestra, de modo que es el común acuerdo entre lo que Dios pide y lo que nosotros disponemos a hacer. Y dice en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Fíjate que ya esta es una idea de mandamiento. Bueno, el Padre está esperando que ustedes perdonen para confirmarles a ustedes el perdón de Él. Recuerden que nosotros hemos dicho que Dios siempre perdona, pero que la eficacia del perdón se da en la manera como nosotros le respondemos al sistema, correspondiendo con el perdón que nosotros le damos a aquel que requiere el perdón nuestro. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ya? Al final, la idea es que el perdón es una condición que está ligado entre el perdón que recibo de Dios, está ligado el perdón que recibo de Dios al perdón que yo doy. Bueno, de eso hemos hablado bastante. Y a la luz de eso, entonces,
usted se da cuenta que aparece el registro de un mandamiento, porque si no, esto no, porque si sí, esto sí. Es decir, está expresándose en forma de una condición impuesta y eso está apelando a nuestra voluntad. En Mateo, en el capítulo 18, observen ustedes que en ese texto Jesús le dice a Pedro que cuantas veces mi hermano peque contra mí, yo debo perdonarlo. Eso le dice Jesús a Pedro en el versículo 21 y versículo 22. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre debes perdonar a tu hermano. O sea que es un mandamiento. No se me está preguntando a mí de cuánto es capaz usted, cuántas veces lo puede perdonar, sino que nos está diciendo es siempre que tu hermano peque contra ti, tú debes perdonarlo. ¿Qué es eso? Un mandamiento. Dios en ese mandamiento a través de Cristo nos está diciendo hay perdón que usted podrá dar, hay otros que no. Porque hay perdones que están en el territorio agradable de su vida y hay otros que no. Lo que usted no se sienta en libertad de perdonar, usted no tiene por qué perdonarlo. ¿Ese es el mandamiento que dice? No, perdone siempre. Perdone siempre. Observen ustedes la estructura de un mandamiento. Yo no puedo nunca decir, es que yo a usted no lo puedo perdonar porque Dios me está diciendo, perdónelo. Perdone. No me lo está diciendo, oiga, sí, perdónelo. Él no es tan mala persona, perdónelo. Dios no me está diciendo eso, Dios me está diciendo es, perdónelo, siempre perdónelo. Nunca se quede con una situación ofendida en la que usted pueda decir con libertad que no va a perdonar, porque el mandamiento es, perdone. Espero que me estén entendiendo bien. Porque es que nosotros, fíjense que con eso que les he explicado, lo que nosotros hacemos es buscar cómo nos sentimos, buscar el estado anímico emocional nuestro, cómo se da en función de eso que ha pasado. Estamos buscando si las cosas nos gustan, si no nos gustan, y estamos buscando que nos llene la vida de razones para poder perdonar. Yo he leído por allá artículos donde dice 5 razones por las que usted debe perdonar. ¿Ya? 10 razones por las que usted debe perdonar. Y hermanos míos, cuando yo me pongo a buscar las razones para el perdón, estoy entrando en un territorio inadecuado, porque no debo perdonar por las razones que tenga. Yo perdono porque el mandamiento está tocando mi voluntad y me está diciendo, debes hacerlo. Es que no lo entiendo, perdona. Que no me gusta, perdona. Es que yo, cada vez que pienso en eso se me llena el corazón de una cosa fea. Ah, bueno, no importa lo que sientas, perdona. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Ese es el principio. Ese es el principio. ¿Ya? En el versículo
En el versículo 35 de ese capítulo 18, el Señor Jesucristo, después de la parábola de los dos deudores, le dice a las personas que están allí con él, le dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oigan. Dios nos va a condenar si nosotros no decidimos perdonar a nuestros hermanos sus ofensas, a nuestro prójimo sus ofensas. Ay, pastor, es que lo que ese hombre me hizo, y entonces yo le tendría que decir, bueno, el Señor dice que lo perdone. Pues es muy fácil decirlo, pero otra cosa es cuando uno ha vivido lo que yo he vivido. No importa lo que usted haya vivido, Dios le dice que lo perdone, porque si no lo hace, usted está perdido. Usted está perdido. Dice, pues eso es muy injusto. ¿Y usted declara a Dios injusto? ¿O será que el perdón es un reclamo de justicia? Porque Dios lo que nos pide, nunca lo que Dios nos manda es injusto. Otra cosa es que usted no lo entienda. Otra cosa es que usted no tenga cómo entender las razones de fondo que sostienen el mandamiento de Dios. Pero nunca un mandamiento de Dios es injusto. Y si usted declara a Dios injusto, usted es muy atrevido. Usted desconoce la calidad de la ciencia, del conocimiento, la calidad de la sabiduría de ese Dios. De modo que, por favor, para justificarse usted, no condene a Dios. Porque Dios le está diciendo que no importa todo lo que usted sienta, no importa todo lo que a usted le produce, las cosas que usted dice que le produce el asunto, usted está frente a un mandamiento que le dice, perdone, y ese mandamiento está buscando es el territorio de su voluntad y no el territorio de su razonamiento, que usted lo puede usar. Después de que usted ponga en movimiento la voluntad despierta razones y la voluntad despierta afectos. Y la voluntad despierta emociones. Y hasta podrá usted tener sensaciones agradables cuando la voluntad está haciendo su trabajo como debe ser. Mientras tanto, es probable que usted se sienta muy mal. Pero usted recibió un mandamiento que no le está consultando a usted nada de lo que usted sienta. Esto es agresivo. Esto es muy agresivo. Porque no hay otra forma de resolver el problema que se nos genera con todas esas fuerzas negativas cuando necesitamos deshacernos de todo ese peso, como dice el texto de Pablo, ¿ya? Ese peso en la segunda carta a los Corintios, el peso y del pecado que nos está asediando, ¿ya? Esa necesidad que nosotros tenemos de romper con un orden equivocado, pero si yo apelo a mi gusto, nunca mi gusto me va a decir, hágalo, porque mi gusto me está diciendo hace muchos años, no lo haga. Por tanto, yo no puedo ir a buscar acompañamiento en mi gusto, acompañamiento en mi deseo, acompañamiento en el sentimiento de agrado. Yo no tengo que ir allá, porque allá voy a caer en lo mismo todo el tiempo. ¿No? Es que alguien me decía hace un tiempo, una persona de la iglesia me decía hace un tiempo, pastor, usted hasta ahora no me ha convencido de que debo perdonar a Julano de tal. Y Julano de tal es alguien de la familia, por las cosas que esa persona le hizo.
Es que Dios no me ha mandado a convencerlo a usted. Dios me dio un mensaje y se lo estoy dando. Perdónelo. Perdónelo. Es un mandamiento. Yo le estoy soltando un mandamiento. ¿A qué estoy apelando yo? A lo más alto que usted tiene y de donde usted puede funcionar porque Dios lo hizo con esa capacidad. Estoy apelando a su voluntad. Yo no estoy diciéndole, prepárese porque lo voy a llenar de razones para que usted perdone. Probablemente hay razones. De hecho, las hay. Necesariamente hay razones. Pero esto no entra por la razón. Esto entra por la voluntad. ¿Ya? O yo no puedo decirle a usted, yo sé que Dios va a despertar en usted un afecto tal que usted va inmediatamente a sentir ese deseo tremendo de perdonar a esa persona que le ha hecho tanto daño, porque esa es la poderosa obra del Espíritu. Hermanos, yo no le puedo hablar así. Yo lo único que le tengo que decir a usted es, Dios le manda a decir que perdone. Y su respuesta debe ser, sí, Señor, como tú ordenes. ¿Ya? Jesús entendió de Dios que debía pasar por la tragedia del Calvario. Y Jesús le dijo, Señor, a mí eso no me gusta. ¿Ya? Yo no quiero eso. Pero si el Calvario se vuelve una cosa que resulta un mandamiento, una cosa inevitable en el camino de mi vida, pues Señor, no es como yo quiero, sino como tú digas, como tú ordenas, sino como tú piensas, sino como tú ves las cosas, si correctas o no correctas, lo ves tú, no lo veo yo. Aleluya, aleluya. Ese orden de funcionamiento escasea porque hoy hemos recibido la crianza para los caprichosos, para los voluntariosos, para los que no hay que estorbarles en nada el libre desarrollo de su personalidad. No hay que tocarlos, no hay que decirles no porque se traumatizan. No, un ser humano no se construye así. Un ser humano se construye en obediencia. Y el mundo actual está destruyendo a los seres humanos, ¿ya? En cambio de construirlo, está deconstruyéndolo, es decir, desbaratándolo poco a poco en eso de no someterse al régimen de razones superiores. ¿Por qué? Porque considera que Él es la última justificación que existe para cualquier cosa de la vida en relación con Él, ¿ya? Es el territorio sagrado de las posibilidades de su vida, está en la decisión que tomes según su gusto. Y eso no es cierto. La dignidad de los seres humanos no está dependiendo de la capacidad de ese ser humano. La dignidad de los seres humanos está dependiendo de las razones superiores de su Creador. Y si yo soy capaz de entender o de someterme a esas razones superiores de mi Creador, yo voy descubriendo que eso dignifica mi vida como no mi espíritu caprichoso y voluntarioso. Que el Dios nuestro pueda actuar en medio nuestro y ayudarnos a ir valorando esto de una manera clara. Recuerden que en Efesios 4:32, el apóstol Pablo habla del mandamiento del perdón. Dice en el versículo 31, quítese de vosotros, mandamiento, ¿no? Mandamiento. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Entonces yo digo, ¿y cómo me lo quito? Es la pregunta que la gente le hace a uno, ¿no? ¿Cómo me quito eso? Si eso está ya metido en mí. Dice, ordene su vida. Ordene su vida. Ponga a su voluntad a mover todo su ser a partir del mandamiento de Dios. Dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ya? El perdón viene por mandamiento y es un mandamiento condicionado no al capricho mío, sino al criterio de Dios, como Dios también os perdonó en Cristo. En el libro de Colosenses, ustedes van a descubrir que la idea allí se presenta en Colosenses capítulo 3, lo hemos mencionado, se presenta con la visión que nos da el perdón de Cristo. Dice, versículo 12, vestíos pues, Colosenses 3:12, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, es un mandamiento que se nos coloca desde un territorio alto, no desde el territorio caprichoso mío, desde el territorio de mi gusto y de mi sentir, sino de la objetividad que da el perdón que Cristo nos ha dado. Eso, oiga bien, eso es todo el fundamento para que el perdón funcione. Ese es todo el fundamento. Usted me puede decir, pastor, ¿y qué terapia hago? Dígame, ¿qué tengo que hacer para yo poder resolver esto que por dentro me está quemando? Porque yo siento que yo no puedo y como que tampoco quiero perdonar. Y entonces yo le digo, la única terapia es la terapia de la obediencia. Perdone. Dice, pero es que no quiero, es que no puedo. Y entonces, allí usted tendrá que entender que debe poner a funcionar su voluntad en un territorio donde la voluntad se convierta en punto alto que genera las condiciones a través de las razones de Dios que son poderosas, son altísimas y poderosas para someter todo lo que está por debajo. ¿Ya? ¿Cuál es entonces el poder que sostiene las posibilidades de mi perdón? El poder de Dios que operó en Cristo. De modo que el poder de Cristo que viene de Dios es el poder que opera en mí para hacer de mí un ser humano capaz de enfrentar todas las cosas que tenga que enfrentar en las cuales yo deba desarrollar el perdón. ¿Por qué? Porque desde mi voluntad eso se hace posible. Estoy insistiendo en esto para que no nos vayamos a perder. Usted podrá decir, pastor, esto está raro, esto me puede estar confundiendo. Yo sé que no están confundidos, porque el asunto no estoy dándoles cosas raras ni argumentos extraños, les estoy diciendo un principio. Ahora, lo que nos confunde es que el principio se impone sobre algunas ideas que tenemos de cómo deben ser las cosas. Y no entendemos que esto es poder de Dios, que esto es cosa que viene de parte de Dios. Yo estoy seguro que todo lo que vivió Jesús
lo vivió no por su simple capacidad, desde el punto de vista de lo que él alcanzaba a visualizar, sino porque tuvo fe para entender que cuando él se disponía a hacer las cosas como Dios dice, el poder de Dios se manifestaba y potencializaba sus condiciones humanas que estaban hechas para recibir esa potencialización de Dios que era su creador. Entonces, por favor, entiendan, el principio es ese. ¿Cómo resuelvo mi problema de rencor y de odio? Yo le digo, perdonando. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice así, y si hay un mandamiento, hay poder para hacerlo. ¡Aleluya! Si hay un mandamiento, hay poder para hacerlo. Hay recursos para hacerlo. Hay suficiencia de posibilidades en alguien que se ve expuesto a cumplir un mandamiento que viene de parte de Dios. Si hay un mandamiento de Dios, hay poder. Dios no me manda lo que yo no soy capaz. Dios no me manda lo que de ninguna forma lo podría hacer. Lo que pasa es que estoy mal parado frente al asunto. Estoy mal ubicado, estoy tomando una perspectiva equivocada y desde ese ángulo no es posible. Pero cuando yo me oriento bien, a la luz del mandamiento, yo comienzo a orientarme bien, voy descubriendo todas las potencialidades que se dan en los recursos que vienen de Dios para que el mandamiento se vuelva algo posible de vivir en mí y no tengo que vivir sometido al régimen de emociones que no me sueltan, de emociones que me controlan. Fíjense ustedes que ya hemos hablado lo suficiente de eso, cómo Cristo quiere prevenirnos sobre emociones para que no les abramos puertas, para que no dejemos que ellas se metan. Pero si ya llegaron, el único poder capaz de sacar todas esas tendencias equivocadas es el poder de Dios a través del mandamiento de Dios. El poder a través del mandamiento de Dios. Les decimos que el perdón apela a mi voluntad. Y si eso es así, es una decisión que se debe tomar por encima de mis sentimientos, insisto, por encima de mis emociones. Podemos decir que como mandamiento no se está consultando, insisto, mi deseo y tampoco se está colocando como condición que yo me sienta bien al hacerlo. Y este es un elemento fundamental de este principio. Es que para que yo haga algo que Dios manda, yo no necesito sentirme bien de entrada. Es que cuando Dios me da un mandamiento y me lo da porque yo no lo estoy cumpliendo, porque no estoy viviendo a ese nivel, Dios le está dando un mandamiento a una persona enferma. ¿Por qué? Porque no poder estar en lo que debo estar me hace enfermo. Dios le está dando un mandamiento a una persona viviendo experiencias sentimentales y emocionales desagradables respecto a lo que tiene que ver con el mandamiento. Si me manda a perdonar, ese mandamiento, por ejemplo, se lo está dando a una persona resentida. El resentido está enfermo. Entonces uno dice, ¿cómo le ordena a un resentido que perdone? ¿Por qué primero no lo sana para que luego perdone? No. Piensen ustedes, porque es que el perdón trae la sanidad. No es la sanidad la que produce el perdón, sino que el perdón trae la sanidad. Por tanto, quien debe de obedecer es un enfermo, una persona afectada. Y no es extraño entonces que una persona enferma, una persona afectada,
de entrada diga, no siento hacerlo, no estoy de acuerdo, no me gusta, no me pida que haga eso, ¿sí? De entrada, porque está enfermo. Y allí está el secreto de la terapia. Es que los enfermos tienen poder en su voluntad para moverse a conseguir las cosas que le van a dar como resultado la salud. ¿Cómo? Obedeciendo. Gloria a Dios. Le estoy pidiendo a Dios en estos días, alrededor de este tema, que Dios nos despierte ese nivel de sensibilidad para entender por dónde es que va esto, por dónde es que se mueve esto. No hay manera en que alguien tome decisiones en relación con esto, sino a través del proceso en el que nos exponemos al poder de Dios. Y el poder de Dios opera en nosotros cuando nosotros nos disponemos a obedecer. Gloria a Dios. Gloria a Dios cuando nosotros nos disponemos a obedecer. Y entonces podemos decir que como mandamiento se espera de mí muchas cosas. Si estoy expuesto a un mandamiento, de mí se está esperando muchas cosas. Se espera que yo asuma en lo mínimo, piensen ustedes, les voy a ir mostrando un orden de crecimiento en el proceso de obediencia, según la estructura que cada quien tenga. Desde donde tenga la estructura, desde allí maneja la obediencia. Si mi estructura es muy elemental, mi obediencia es un problema, me va a doler mucho, me va a violentar mucho, pero pues allí es donde está mi disposición para actuar como Dios manda. Voy a borrar esto, espero que esto quede claro. Vean ustedes. Hay un mandamiento y como mandamiento está apelando a mi voluntad. Desde mi voluntad, yo actúo en función de la estructura que yo tengo. Si la estructura que yo tengo, una estructura trabajada, por ejemplo, del trabajo del Evangelio, en la obediencia a Dios, y donde yo voy obteniendo claridades de Dios, puedo profundizar en las razones de Dios para entender las cosas que Dios me manda, y desde esas razones actúo yo, desde toda esa claridad, actúo yo soy capaz de hacerlo todo casi con facilidad y sin disgusto.
Pero si mi estructura es muy elemental, entonces, desde esa estructura elemental, mi disposición para la obediencia es una disposición que me resiste. Entonces, lo más elemental que yo tengo para responder a un mandamiento es el que lo manda es jerárquicamente superior. El que lo manda tiene todo el poder y si él lo manda, yo tengo que obedecer. Fíjense ustedes. Obediencia por quien manda, que es la más elemental de las razones de obediencia. Es que Dios, y yo le tengo miedo a Dios. Y si Dios me manda que yo haga eso, yo lo hago porque Dios es Dios. Y yo a Dios lo respeto. Ahora, yo no entiendo nada, pero eso es lo que Él me manda. Y eso es lo que yo hago porque Él me lo manda. Ese nivel de obediencia me pone en una lucha enorme dentro de mí, porque muchas cosas se resisten. Porque no tengo disciplina, porque no tengo estructura, porque tengo otras inclinaciones, porque tengo otros gustos. ¿Ve? Entonces, ¿por qué obedezco? Porque quien lo ordena es jerárquicamente superior y yo me dispongo a obedecer porque lo respeto. La forma más elemental de decirlo, porque le tengo miedo. ¿Sirve? Claro que sirve. No debiera ser suficiente porque yo debiera ir descubriendo cosas nuevas. Pero si eso es lo que tengo y comienzo por allí, ese comienzo abre la puerta de una claridad mayor. Pero la cosa es que me debo poner en la tarea de obedecer. Porque el que me lo manda tiene el poder para mandarlo y tiene el poder para imponérmelo y yo lo respeto y yo le obedezco. Oigan lo que estoy diciendo. Fíjense que es la razón más elemental. ¿Por qué debo perdonar? Porque Dios me lo manda. Pero es que a usted no le nace perdonar. No importa. Pero yo me dispongo a perdonar. Y yo hago el ejercicio de declarar mi perdón, aunque con eso sigo luchando dentro de mí porque hay algo en mí que me dice no, pero Dios me dice que lo haga. Dios me manda que lo haga. Y claro, obedeciéndole a Dios yo lo hago, pero me siento mal, me siento re mal, me siento incómodo, me siento como que estoy traicionando mi dignidad. Pero aún con toda la resistencia, yo me dispongo a perdonar, aunque sé que tengo una pelea brava dentro de mí. Espero que me estén entendiendo eso, porque muchos están en esa posición. No tienen ningún motivo, no tienen ninguna justificación para perdonar, pero ahora son cristianos
somos cristianos, y Dios se nos cruza en el camino y nos dice, venga usted, venga acá. Necesito que usted perdone eso que usted lleva en el corazón suyo. Eso que usted tiene contra esa persona familiar suyo, ese enemigo suyo, necesito que usted lo perdone. Dice, Señor, pero es que a mí no me nace, es que yo no le estoy preguntando si le nace o no le nace, yo le estoy diciendo que usted debe hacerlo. ¿Por qué? Ese es mi mandamiento. Pero entonces eso es impuesto. Entonces Dios me va a decir, no importa cómo lo vea usted, obedézcalo. Y allí están ustedes, algunos, están en ese punto. ¿Cómo así que debo perdonar si lo que siento yo, lo que creo yo, es que ese tipo no merece el perdón de nadie? Pero le estoy diciendo en esta noche que la orden que le mandan del cielo es que lo perdone. Que lo perdone. Eso no importa. Lo que usted razone, lo que usted elabore, no importa que usted no entienda nada. Le estoy diciendo la orden que le mandó el soberano y él está diciendo que le obedezca, porque él le mandó un mandamiento, le colocó un mandamiento y usted debe disponerse a cumplir con ese mandamiento. Si usted me dice, pastor, es que a mí no me nace obedecer eso, entonces usted no es cristiano. Usted no quiere ser cristiano. Por otro lado, usted no teme a Dios. Por otro lado, usted no se quiere enfrentar realmente a usted mismo. Le estoy colocando eso como la base, porque lo que viene después va superándose, pero por ahora eso es. Eso es. Hay tantas cosas, hermanos, que uno... Por ejemplo, que una persona experta le dice al otro, para que usted resuelva eso, tiene que hacer eso. Pero es que a mí no me nace hacer eso, es que es muy duro. No, es lo que tiene que hacer. ¿Y por qué lo debo hacer? Porque yo que sé, se lo estoy diciendo. Hágalo. Pero es que eso es tan fastidioso, es tan... bueno, entonces, friéguese. ¿No quiere resolver el asunto? Pues no lo quiere resolver. Pero si lo quiere resolver, eso es lo que tiene que hacer. Y más adelante vamos a ver, ¿no? Porque hay quienes van a buscar otra opinión, ¿no? Y entonces alguien les da la otra opinión y les da pañitos de agua tibia. Y se dedican a colocarse pañitos de agua tibia para seguir en lo mismo todo el tiempo. Pero Dios le está diciendo a usted, hágalo. Y en el nombre del Señor usted lo va a hacer. ¿Por qué? Eso es todo lo que usted tiene, un mandamiento. Dejémoslo allí. Dejémoslo allí para que ustedes se revuelquen por dentro, para que nos sintamos todos incómodos, nos sintamos fastidiados. En estos 8 días vamos a vivir esa experiencia de resistencia, de malestar, y Dios le va a decir a usted, corcovee como quiera. Póngase en la postura que quiera, pero dura cosa le es dar coces contra el aguijón. Eso le dijo Dios a Pablo. Sí, te incomoda mucho que te diga que camines por aquí y comienzas a moverte, pues yo te puyo. Y si puyándote te mueves, pues más dura es la puya. Pero yo no voy a cambiar el régimen con el cual te quiero sanar y con el cual te quiero liberar, con el que te quiero salvar la vida. ¿Por qué? Porque yo sé qué es lo que te mando, yo sé qué es lo que te impongo. Ahora que tú me digas, es que yo no hago cosas que a mí no me nacen, pues te fregaste, estás perdido, no tienes remedio, porque es que no te tiene que nacer para hacer cosas, porque que te nazca vendrá después como resultado de la disciplina.
como resultado del crecimiento, pero por ahora tendrás que aprender a hacer cosas contra tu gusto. ¿Ustedes creen que Jesús fue a la cruz del Calvario gustoso? ¿Ya? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muchas cosas tenemos que enfrentarla a disgusto nuestro, pero con el convencimiento de que Dios tiene razón y los criterios de Él prevalecen. Ahora es el mandamiento. Obedezcamos. Obedezcamos. No importa cómo se sienta usted. Dios no se lo está preguntando. Póngase de pie. Para que no venga a pelear conmigo, póngase de pie. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos. No necesariamente entender esto. Ayúdanos a aceptarlo. Ayúdanos a aceptarlo. Ayúdanos a ubicarnos frente a esto de la manera adecuada, a pesar de todas las cosas que sentimos, a pesar de cómo nos sentimos. Padre eterno, gracias por esta claridad que nos das, por esta manera de tratar con nosotros y despertarnos este tipo de conciencia y de motivación. Gracias porque nos estás acercando a las razones correctas, a las verdades fundamentales sobre las cuales construyes nuestra vida. Gracias, Señor, porque estás llegando a resolver una situación muy difícil, como un nudo en las condiciones existenciales de tu pueblo. Así que te pedimos que nos des la oportunidad de ubicarnos frente a ti como tus siervos, dispuestos a la obediencia más allá de nuestro gusto. Gracias, Padre, porque tus razones vendrán y cada día harán mayor claridad. Pero en este momento, danos la sensibilidad para obedecerte, para disponernos a la obediencia y colocarnos delante de ti, aceptando tu mandamiento como más grande que nuestras maneras de entender las cosas, que nuestros sentires, que nuestros afectos, que nuestras emociones. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, por favor, búsquenle el sentido de fondo a esta enseñanza. Yo quiero que ustedes se abran. De hecho, esto es la apertura de un proceso terapéutico maravilloso, pero hágalo. Y no importa toda la resistencia que nazca, que se despierte, hágalo. El Señor sabe qué es lo que está haciendo y a dónde lo quiere llevar. El próximo domingo es nuestro culto misionero. No olviden que el próximo domingo es nuestro culto misionero. Sábado y domingo misioneros. Sábado y domingo misioneros. Hermanos míos, que Dios les bendiga a todos. Salúdense entre ustedes. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has
has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.